Bueno, pues vamos a continuar con el tema que ya comenzamos hace algunas semanas sobre las 9 marcas de la Iglesia sana. Ok, y ya terminamos con la primera marca, la primera de las 9 marcas de la Iglesia sana. ¿Alguien se acuerda de cuál es esa primera marca de la Iglesia sana? ¿Alguien que se llame Carolina? Ok, que se llame Guadalupe. ¿Cuál es la primera marca? Bueno, creo que estamos hablando de la exposición de la palabra. Sí, pero específicamente, ahorita, la primera marca. La predicación. ¿Predicación? Expositiva. Predicación expositiva. Ok. Bueno, ya terminamos de ver la predicación expositiva, nos llevó creo que 4 clases para hablar de eso. Así que hoy vamos a ir con la segunda marca de una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que tiene una teología bíblica, que tiene una teología bien centrada. En primer lugar, que tiene una teología. La teología no es un adorno, no es algo nada más para los pastores, para los teólogos, evangelistas, en fin. La iglesia de Dios debe ser una iglesia con una mentalidad teológica. Debemos de ser una iglesia, un pueblo que piense teológicamente. Y esto es no solamente leer la Escritura, no solamente hacer la lectura de la Escritura, sino reflexionar en ella. Reflexionar en ella para ver qué es lo que Dios nos está enseñando en esa palabra. Entonces, bueno, la segunda marca de una iglesia sana es que tenga una teología bíblica, que tenga una teología basada en la Biblia. Yo les mandé por ahí un mensaje a todo el grupo de adultos y les dije que hoy vamos a ver este tema y que por favor leyeran el material de la página 72 a la página 91, si mal no me acuerdo. ¿Alguien tuvo tiempo de leerlo? Bueno, yo sí leí, pero como el material aquí no tiene número de página. Ok, buen punto. Buen punto. Ok. Hasta antes de Dios de la Biblia es un Dios cielo. Bueno, ok. Es que si tú lo has estudiado en expreso, pero si tú lo ves en el celular, vas a ver que ahí en PDF sí trae el número de páginas. Ahí sí viene el número de páginas, entonces ahí se puede identificar. Pero bueno, de la página 72 a la página 91 es lo que habla de la teología bíblica, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ok, y les preguntaba si lo habían leído, porque si lo leyeron va a ser más fácil, va a ser más ágil lo que vamos a platicar ahorita, porque tiene que ver con eso. Comienza, por ejemplo, con una introducción que habla del problema contemporáneo, el problema que tenemos el día de hoy, o el problema que tiene la iglesia, o muchas iglesias el día de hoy. Y ese problema que tienen muchas iglesias está relacionado con lo que está ocurriendo en nuestra cultura, con lo que está ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor. Y ese mundo en el cual nosotros, dice el Señor Jesucristo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Incluso en su oración sacerdotal al Padre, en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo le pide al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, nosotros estamos en el mundo, no debemos de ser quitados del mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, al estar en el mundo desde luego que influye en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en la cultura. Nosotros somos parte de la cultura en la que estamos viviendo. Y hay algunas situaciones que tienen que ver con todo eso, que han ido distorsionando la idea de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros volvamos al Dios de la Biblia,
al concepto de Dios de la Biblia. ¿Cuáles son nuestros problemas? Bueno, que la gente quiere hacerse un Dios a la medida. Y por eso yo puse ahí la fotografía de una cinta de estas de costurera, porque bueno, el sastre o la costurera nos hace la camisa, el pantalón, el vestido a la medida, ¿verdad? Toma la medida y este es para ti, este traje es para ti, está hecho a tu medida. Bueno, hay veces que el mundo quiere hacerse a un Dios con D minúscula, ¿verdad? Un Dios a la medida de lo que quiere, a la medida de lo que necesita o a la medida de lo que se imagina. Vivimos en un tiempo en que las creencias están relativizadas, ¿sí? ¿Qué es verdad o qué es mentira? Depende. Eso depende de cada quien. Así es como piensa el mundo, no estoy diciendo que así sea, pero así es como piensa el mundo. ¿Qué es verdad o qué es mentira? Bueno, depende. A lo mejor lo que para mí es verdad puede ser que para Steven no lo sea, o lo que para Steven es verdad para mí no lo es. A eso se le llama relativismo. Entonces, vivimos en un mundo que se rige mucho por el relativismo. Y las creencias, incluso las creencias de fe, también han sido relativizadas. Entonces, no es nada raro que oigamos a la gente decir: yo sí creo en Dios, pero como yo lo entiendo. Sí creo en Dios, pero no como dicen ahí en la iglesia, no como dicen en la Biblia. Y es muy común que uno escuche: es que yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios de misericordia, yo no creo en un Dios que castigue, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque ese es mi Dios a mi medida, que yo estoy haciendo y que es relativo. Todas las creencias relativizadas. Y bueno, eso luego termina también en una religión de diseñador, ¿verdad? Hay así como un gran menú de religiones, como un gran menú de ofertas de qué puedes creer, y entonces tú vas y tú escoges en qué vas a creer. Habrá gente que diga: no, a mí no me gustan las iglesias donde cantan himnos. Yo quiero una iglesia donde se cante pura alabanza y entre más movida mejor. Entonces voy a esa iglesia. No me gusta que el pastor esté hablando del pecado y que esté hablando del castigo y que esté hablando del infierno. Y en aquella iglesia ahí hablan de puritito amor. Y allá hablan nada más de cómo Dios quiere que yo sea rico, que me vaya bien, que prospere, que no me enferme. Entonces mejor voy a aquella. Y otro finalmente dice: no me gusta la iglesia, pero sí quiero tener una vida espiritual. Entonces me voy a quedar en mi casa, voy a meditar, voy a hacer yoga y voy a buscar tener contacto con el universo, con la energía del universo. Ok, todos eso es una religión de diseñador, ¿verdad? Hay miles de religiones en el mundo, para todos los gustos, para todas las personalidades. Entonces, nuestro mundo piensa así. Hay una falta de interés por la verdad. Precisamente como relativizamos la verdad, entonces decimos: bueno, lo que para uno es verdad, para otro no es verdad. Y como que ya no me interesa mucho conocer la verdad, sino mi verdad. Aquí lo que interesa no es cuál sea la verdad, sino cuál es mi verdad. Entonces hay una pérdida de interés, también una falta de interés. Ahora sí, pudiéramos decir, por la verdad verdadera, aunque suene la repetición, pero hay una verdad, hay una sola verdad. Bienvenida, hermano, adelante. Hay una sola verdad, no hay muchas verdades. Bueno, el mundo ha perdido interés por esa verdad, buscando solamente su verdad. Y desde luego hay una preferencia por un Dios cómodo, no bíblico. Fíjense que ahí pusimos Dios con minúscula, ¿verdad? Pero estamos hablando de un Dios único y verdadero. Hay una preferencia por un Dios cómodo. ¿Cómo sería un Dios cómodo? ¿A qué se referirá esta frase? No es mía, es del autor. Pues que me dé lo que yo necesito sin que me pida nada. Ok, que me dé lo que yo necesito sin que me pida nada. Que te adapte a lo que yo creo necesitar.
Ok, que se adapte a mí. Miren, eso es clave. O sea, es Dios el que se debe de adaptar a mí, no yo adaptarme a Dios. Yo siempre menciono cuando damos estos temas, porque además me viene a la mente una entrevista que escuché hace muchos años, que le hicieron a una artista muy famosa, no voy a decir su nombre nada más, para no quemar nada, pero es de Monterrey, y bueno, un artista que le gusta traer el pelo suelto. Y entonces a ella le preguntaba, estaba entrevistando un periodista, ¿no?, de estos de espectáculos, y le decía, oye, ¿tú crees, porque estaban hablando de espiritualidad, y tú crees que haya cielo? Y decía, sí, yo sí creo que haya cielo. ¿Y cómo te imaginas el cielo? No, pues es un lugar, póngale el tono así suavecito y todo eso. Es un lugar muy hermoso, donde allá cada quien va a poder hacer lo que quiera, pero sin que le haga daño. Por ejemplo, al que le gusta drogarse, se va a poder drogar, literalmente, así lo digo, no estoy inventando, detrás del Señor. El que se quiera drogar se va a poder drogar, pero la droga no le va a hacer daño. Al que le guste tomar, va a poder tomar, pero la alcohol no le va a hacer daño. Cada quien va a hacer lo que quiera y va a ser feliz haciendo lo que quiera. Ok, ¿qué estaba haciendo esta señora? Bueno, hacerse un Dios cómodo a su medida. Ese no es el Dios de la Biblia. Ella no conoce a Dios, obviamente. Hace muchos años Dios quiera que ella haya cambiado, que alguien haya llamado de Cristo. Pero bueno, esa es una de las tendencias en el mundo, preferencia por un Dios cómodo, no por el Dios bíblico, no por el Dios de la Biblia. Y esa es una frase también del autor. Nosotros como iglesia sana, estamos interesados en conocer a Dios como realmente es, no según nuestros propios deseos. ¿Sí? Incluso el autor al principio de este capítulo, bueno, si alguien lo leyó, no se acuerden, él dice que en alguna ocasión estaba dando una conferencia o un taller, alguna cosa así, y que hay un David, no sé si sea nombre real o ficticio, pero que empezó a decir en el Dios en el que él creía. Y él dice, a mí me gritó tanto, que bueno, le dije, la verdad, qué bueno que nos compartes todo esto sobre ti, pero nosotros queremos conocer a Dios, al Dios verdadero, porque muchas veces nosotros reflejamos lo que nosotros somos en la idea de Dios que quisiéramos que fuera. Entonces, más bien nos estamos proyectando nosotros en la idea de Dios y no nos estamos amoldando al Dios que dice la Biblia. Entonces, nosotros estamos interesados en conocer a Dios como realmente es, no según nuestros propios deseos. ¿Ok? Y para que esto se pueda dar, tenemos la necesidad de tener una metanarrativa. Yo sé que la palabrita es dominguera, pero como hoy es domingo, entonces hoy la podemos usar. ¿Alguien tiene idea o ha leído algo de qué es una metanarrativa? ¿No? ¿No? Ok. Meta es un prefijo o una palabra en griego que quiere decir sobre lo demás, como la metafísica, por ejemplo, es una parte de la filosofía, de lo que está por encima de lo físico, ¿verdad? Una metanarrativa, digamos que es una narrativa o una historia que abarca toda la historia, o que abarca todas las demás historias. Hermanos, todo mundo tiene una metanarrativa. Todo mundo, cuando hablamos de los problemas existenciales, o de las ideas existenciales, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, todo el mundo tiene una respuesta. Cristianos o no cristianos, todo el mundo tiene una respuesta. ¿Cuál es la metanarrativa, por ejemplo, del evolucionismo? Si a un evolucionista o a alguien que fue educado, como todos nosotros fuimos educados en esa corriente de dónde viene el hombre. A ver, ¿qué les enseñaron ustedes en la escuela? Del mono, pero fíjense que ya decir del mono ya es bastante adelantado,
porque en realidad la vida, según esta meta narrativa, comienza mucho más atrás del mundo. ¿Ibas a decir eso? Sí, de una célula, de una bacteria. Sí, hay un autor por ahí que se apellida Opal, que tiene un libro famosísimo, yo me acuerdo que en la prepa nos hicieron leerlo, que se llama El origen de las especies. Y Opal él desarrolla todo, además un gran científico, bueno, no era cualquier persona ruso. Y él desarrolla una teoría en la que dice que la vida surgió en el agua y debe de haber surgido de organismos unicelulares primero, que después de muchos millones de años se hicieron pluricelulares y después les debe de haber salido una colita y empezaron a poder moverse y un día les salieron patitas y entonces dejaron el agua y así un renacuajo, exactamente, o sea, no del mono, venimos del renacuajo, venimos del renacuajo. Bueno, esa es una meta narrativa, hermanos, porque eso le da una explicación a todo lo que existe. ¿Y de dónde venimos? Bueno, del agua, de unos seres unicelulares. También da una explicación de cómo surgió la primera célula, no es que no lo explique, lo explica. Y hay toda una meta narrativa. ¿Y hacia dónde vamos? Pues algún día hacia la extinción, como pasó con los dinosaurios. Los dinosaurios existieron, vivieron quién sabe cuántos millones de años, y finalmente se extinguieron, probablemente cayó un meteorito, y eso puso fin a todo, y un día probablemente va a caer otro meteorito, y entonces hasta ahí va a llegar el hombre. Es decir, hay una idea de quién soy un descendiente del mono, del renacuajo, ¿de dónde vengo? Vengo del agua. ¿A dónde voy? Hacia la extinción algún día de toda la humanidad. Ok, así como esa metanarrativa hay otras. ¿Sí? Cada religión tiene su metanarrativa. Bueno, hay una metanarrativa bíblica. La Biblia nos provee de esa metanarrativa, de esa historia que nos da explicación a todo lo que existe y que nos dice quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. La palabra de Dios nos da una clara respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, bueno, la Biblia como historia unificada, esto es importante tenerlo en cuenta. Esta metanarrativa o esta historia o esta narrativa de la Biblia es una historia bien unificada. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos con nuestra Biblia, pero que no es un problema insuperable, es que la tenemos dividida en dos partes. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La intención de quienes hicieron esta división es que nosotros tuviéramos claro que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Ya llevamos todo el taller de teología del pacto. Esa es la intención. Desafortunadamente, esta traducción del testamento nos cambia acá en Chile y nos mete otra idea. Pero bueno, en lo que yo quiero insistir ahorita, en realidad la Biblia es un solo libro, es una sola historia. Es cierto, tenemos 66 libros que forman toda nuestra Biblia, pero es un solo libro, es una sola historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una sola historia que es importante que nosotros como iglesia la entendamos y la tengamos clara, para que no hagamos divisiones que en realidad la Biblia no pretende presentar. Ok, no es una colección de ideas, ¿verdad? Hay otros libros sacados, como por ejemplo el Corán, que en realidad yo nunca lo he leído y tengo ganas de leerlo. Pero he leído comentarios que dicen que son como muchos proverbios, como muchas ideas, ideas moralistas, ideas que hablan sobre Dios, etcétera, pero son como que muchas ideas sueltas. Bueno, la Biblia no es así. La Biblia tiene una coherencia a lo largo de toda la historia. Es una historia coherente. La metanarrativa de Dios no oprime, libera. ¿Por qué puse eso ahí? Bueno, porque el autor, a través del material que estamos estudiando, dice que ha habido también como un movimiento filosófico, como un movimiento muy moderno
de liberarse de todas las metanarrativas. ¿Por qué? Porque dicen algunos filósofos, sobre todo los filósofos que están más orientados hacia el socialismo, el marxismo, dicen es que las metanarrativas oprimen, porque es así como que se le impone a la mente, tú tienes que creer en esto y eso es muy opresor, y como estamos en una época en la que queremos ser libres, entonces si quieres ser libre, pues libérate de todas esas ideas opresivas y de preferencia no creas en nada, o si crees en algo, pues cree en ti mismo, eso es lo que debes de creer. Sin embargo, nosotros vemos que la historia bíblica, lejos de oprimirnos, nos libera. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la Escritura, es algo liberador. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a la verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Pero cuál verdad? Si nuestro mundo dice que hay muchas verdades. La de Él. Es más, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, eso es liberador. El conocer eso es algo liberador, lejos de ser opresivo. Y entonces volvemos a caer en el punto de la primera marca, que es la predicación expositiva. La predicación debe ajustarse a la palabra. No es que la palabra tiene que ajustarse al predicador, y si viene un predicador es un ajuste, y si viene otro predicador es otro ajuste. El predicador tiene que ajustarse a la palabra. Cuando nosotros, aunque no seas predicador, aunque no seas maestro de la escuela de formación cristiana, aunque no seas evangelista ni misionero, pero si somos creyentes en Jesucristo, nosotros tenemos que predicar la palabra. Y cada vez que lo vamos a predicar a alguien, que lo hagamos de una manera muy sencilla, muy simple, muy corta, nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra. Y hermanos, de veras que uno tiene que ir haciendo ajustes en su vida. Yo, si alguien me pregunta, bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó cuando yo tenía 19 años. O sea, no hace mucho tiempo, hace poquitos años. Si ustedes me preguntan si yo creo exactamente lo mismo cuando tenía 19 años que cuando el día de hoy, les tengo que decir que no. O sea, básicamente creo lo mismo. Básicamente, bendito sea Dios, desde la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana evangélica, me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios desde el principio. Le doy gracias a Dios por eso, y eso lo he creído y lo sigo creyendo el día de hoy. Me enseñaron también que había un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Sigo creyendo en eso. Pero hay muchos otros conceptos que tienen que ver con la Biblia y que tienen que ver con Dios, que yo he tenido que ir ajustando en mi vida. Pero no es que yo busque que la Biblia se ajuste a mí, o se ajuste a mi edad, ni siquiera. Yo tengo que ajustarme, yo me he tenido que ir ajustando a lo que dice la Escritura. Hay cosas que a lo mejor hace unos años no las entendía perfectamente bien, y ahorita las entiendo un poquito mejor. No quiero decir que ya lo entiendo todo, ni que ya entiendo con claridad todo, pero las entiendo un poquito mejor, me quedan más claras que hace unos años. Bueno, entonces, la predicación, el que predica en ese sentido, y yo entiendo como predicador a cada uno de ustedes, a cada creyente de Jesucristo, debe ajustarse a la palabra, debe buscar ajustarse a la palabra, corrigiendo algunas cosas, modificando otras, siempre de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, después el autor presenta un esquema que a mí me parece muy útil. No es el único que hay otros esquemas, pero finalmente un esquema para entender toda la Biblia. Y él habla de 5 verdades fundamentales que tienen que ver con Dios, y que estoy de acuerdo, si nosotros las tenemos claras esas 5 verdades, vamos a tener un conocimiento más bíblico de Dios que si no lo tenemos claro. Hay otras formas también de explicarlo, pero bueno, este es el que el autor usa.
Dice, estas 5 verdades forman la columna vertebral de la teología bíblica. Cuando estamos hablando de teología bíblica, estamos hablando de la Biblia reflexionada, de la Biblia explicada. A lo mejor ustedes han oído hablar de la teología sistemática, es a lo mejor más conocida, más usual todavía. ¿Cuál es la diferencia entre la teología sistemática y la teología bíblica? Las dos son teología y las dos están centradas en la palabra. Simplemente la teología sistemática toma como grandes temas de los que están en la Biblia y los va presentando así. Por ejemplo, todos los libros de teología sistemática que ustedes vean van a comenzar con lo mismo. A lo mejor le ponen diferentes nombres al capítulo, pero empiezan con la teología propia, es decir, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios. Y todos los libros de teología sistemática terminan con escatología, que es el estudio de las últimas cosas, de las últimas cosas. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque va agarrando los temas, y entonces hay una parte de soteriología que habla sobre la salvación, hay una parte de cristología que habla sobre la naturaleza de Cristo, etcétera, etcétera. La teología bíblica no. La teología bíblica lo que hace es ir explicando cómo va evolucionando la revelación de Dios en la Biblia y haciendo una reflexión teológica de esa evolución, no precisamente en orden cronológico, porque recordemos que la Biblia no está acomodada en orden cronológico, no precisamente en un orden cronológico, pero sí cómo se va desarrollando la historia. Por ejemplo, hay algunos autores, no pero hay algunos autores que dicen que bueno, hay 4 grandes temas que se desarrollan en la Biblia. Insisto, no es este autor. Dicen, tenemos que hablar de creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. Les voy a decir, es un esquema que a mí me gusta, mejor, porque lo he entendido mejor y me he familiarizado más con él. Pero el que presenta aquí Dever es muy bueno también y muy entendible. En primer lugar, dice, Dios es un Dios creador, y eso coincide también con el otro esquema que les decía, la creación. Después dice, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es amoroso y Dios es soberano. Entonces, dice, esas son 5 características de Dios que nosotros necesitamos entender para tener una buena teología bíblica. Si hay alguna de esas partes que nosotros tenemos distorsionadas o que no entendemos bien, lo más seguro es que no vamos a tener una teología bíblica sana. Entonces, tenemos esos 5. Vamos a tratar de irlo viendo uno por uno. Cosa que yo estoy dando por hecho que ya todo el mundo leyó en el material. Entonces, ya para el examen ya está dado por cierto. ¿A mí? Ya voy a empezar. No, porque mi esposa entonces sí le cobra, hermano. Ah, sí, sí. Ok, pero para la diapositiva, así que no hay ningún cambio. Ok, entonces lo primero, Dios es creador. Creo que lo tenemos claro. Pero de veras, hermanos, es mucho más profundo que solamente decir, sí es el creador de todas las cosas. Mucho más profundo. Hoy en la mañana, antes de salir para acá, casi siempre me da tiempo en lo que me preparo, desayuno y todo lo demás, de escuchar algún sermón. Y hoy estaba escuchando al doctor Miguel Núñez, y él está predicando ahorita sobre Hebreos. Y bueno, tocó parte de esto, de cómo Dios es el creador, pero el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dicen los primeros versículos de Hebreos, es el fundamento de toda la creación, no solamente de la creación, sino el que sostiene todo lo que existe. Bien hermosa esa predicación, se la recomiendo para que lo escuchen después. Ok, entonces Dios es creador. Algunas ideas en cuanto a esto. Dios crea el mundo
Pero no solamente crea el mundo, crea un pueblo para sí. Crea su pueblo, un pueblo para él. Y aquí vamos viendo cómo en la escritura, miren, aquí me estoy viendo desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 12, por lo menos, a donde vamos viendo cómo Dios crea todas las cosas. Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba vacía. La palabra que hay ahí dice era un caos, y Dios puso orden en ese caos y dijo que hubiera luz, y fue la luz. Y vamos a ir desde ese Dios que crea todo lo que hay, todo lo que existe, las cosas visibles, las cosas invisibles, las cosas pequeñas, las cosas enormes, como les llamamos el año pasado los niños en la escuela bíblica de vacaciones, lo más pequeñito, lo que tienes que ver con una lupa o con un microscopio, eso lo creó Dios. Las cosas enormes, como todos los planetas y las galaxias, eso lo creó Dios. Pero no solamente eso, Dios crea un pueblo para sí mismo. Después de la caída, Él comenzó a hacer ese pueblo con Adán y Eva, pero Adán y Eva tuvieron que pasar por un proceso que se llama caída, a donde ya no podíamos decirles que eran hijos de Dios. Y entonces Dios comienza a hacer para sí un pueblo a través de una persona que es el patriarca Abraham, de acuerdo con esta narrativa. Dice, la Biblia es historia, no filosofía abstracta. La Biblia nos va contando toda esta historia, aunque no es un libro de historia, sin embargo sí hay esa narrativa, desde cómo comenzaron todas las cosas, cómo comenzó a existir ese pueblo que Él se hizo para sí. Vemos también a lo largo de toda la Biblia que Dios es un Dios que elige, que llama y que inicia las cosas. Dios es un Dios que elige. Hace poquito, porque ya me acordé, el viernes que el hermano Carlos nos enseñó sobre el libro de Amós. Estábamos en algún momento, bueno, después de algún comentario que yo hice, y acordándonos de esto, de cómo Dios comienza a formar su pueblo, decíamos, ¿por qué Dios eligió a Abraham para comenzar un pueblo, su pueblo con él? ¿Por qué lo eligió? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué a Abraham? Porque a él le plació. ¿Por qué? Porque a él le plació, le impuso. Porque quiso. Porque quiso. Que suena imposible, pero esa es la única razón que vamos a encontrar. Abraham no era cristiano, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo todavía no nacía. Tampoco podemos decir que Abraham adoraba a Jehová o adoraba a Yahvé. El Señor todavía no se manifestaba de esa manera, eso hace mucho tiempo después con Moisés. ¿Qué religión practicaba Abraham antes de que el Señor lo llamara? Él era pagano. Él era de la región de los caldeos, de uno de los caldeos, y ahí tenían un montón de dioses. Y seguramente que Abraham, que no era un jovencito, Dios no lo llama de niño como a Samuel, Dios no lo llama jovencito, lo llama ya bastante adulto. Seguro que Abraham adoraba a Dios, es seguro. O sea que no podemos decir es que Abraham era diferente del resto de la gente, no, era parte de su cultura, era parte de su pueblo. Dios lo elige, sí es verificado. Es su amor selectivo, al igual que cuando él quería perseguir en María, decidió a María Magdalena con un amor electivo. Así es. Es decir, es el Dios que elige. Y Él elige porque Él quiere. Lupita, ahí va a estar. ¿Podría entrar el tema de la predestinación? Claro, sí, así es. Y la predestinación tiene que ver con la soberanía de Dios. Tiene que ver con su soberanía, que es el último de los puntos. Pero sí, finalmente tiene que ver con esto. Finalmente uno tiene que llegar a la conclusión, ¿por qué nos eligió Dios a nosotros, hermanos? ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué quiso? ¿Cómo? Pero ¿por qué estábamos en su plan eterno? Porque así lo quiso.
nada más, o sea, no vamos a encontrar otra explicación, no es basado en nuestra bondad, no es basado en nuestra fe, no es basado en nada bueno que él haya visto en nosotros. Es más, Pablo dice que Dios escogió lo vil y lo despreciable del mundo. Entonces ahí deberíamos indicar a nosotros, en todo caso, es porque él hizo, por su amor, por su soberanía, ¿sí? De acuerdo con su gracia, de acuerdo con su voluntad. Entonces, ese es el Dios que vamos a encontrar en la Biblia, que elige, llama. Nosotros estamos aquí porque también Dios nos llamó dentro de su soberanía, dentro de su voluntad. Hizo un llamado externo, eso es algo gracias. Eso es algo que ya es un concepto teológico, ¿verdad? Hay un llamado externo cuando alguien nos habla de Cristo por primera vez, pero hay un llamado interno que hace el Espíritu Santo y que es el que verdaderamente cambia nuestra vida. Entonces es un Dios que llama, es un Dios que inicia, pero a diferencia de muchos de nosotros, Dios es un Dios con iniciativa, con continuativa y con acabativa, ¿verdad? No como algunos de nosotros que tenemos mucha iniciativa, pero no tanta acabativa. Entonces Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él la inició, Él la va a perfeccionar y Él la va a terminar en el día de Cristo Jesús. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando hablamos de que Él es creador, tiene que ver con esto también. Y desde luego, cuando hablamos de la salvación proviene de Dios, no del hombre. No del hombre. Quien decide que vamos a ser salvos es Dios. ¿Desde cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. ¿Por qué nos eligió? Por el puro afecto de su voluntad, dice también ahí en Efesios capítulo 1. Nos predestinó en amor, dice también ahí. Entonces, la salvación tiene todo que ver con Dios, nada que ver con el hombre. Aunque yo sé que eso otra vez es una doctrina que algunos discuten y que algunos no están de acuerdo, pero finalmente llega uno a ese punto. No fui yo, fue el Señor, no fue una decisión mía, aunque aparentemente es una decisión mía, porque finalmente Dios nos lleva a ese punto, pero es Dios el que nos lleva a ese punto. Si Dios no me agarra de mi pecado donde yo estaba, de la oscuridad en la que yo estaba, y Él me trae a su luz, yo me quedo bien a gusto en la oscuridad, me quedo bien a gusto ahí. Si yo fui movido de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro, es porque eso lo hizo Dios. Si yo nací de nuevo, es porque Él me hizo nacer de nuevo. Entonces, llegamos a la conclusión de que toda la gloria es para Dios. Esa es la conclusión a la que llegamos con todo eso. Toda la gloria es para Él. Nada de la gloria es para mí. Ok. Sigue siendo algo. Sí. Por eso es que no se concibe cuando alguien dice, bueno, es que yo acepté a Cristo. Sí, no es que yo decida aceptar a Cristo. Cristo me aceptó y por su gracia quitó la venda de mis ojos y Él puso en mí la fe para creer. Sí. Pero no porque yo lo acepté. Hay muchas cosas que decimos a veces sin meditarlas mucho, sin pensarlas mucho, y a lo mejor muchos de nosotros alguna vez dijimos esto. Es que cuando yo me salvé, por ejemplo, es una expresión muy común, es que cuando me salvé, cuando tenía tantos años, cuando me salvé, pero no, tú no te salvaste, nadie se salvó a sí mismo, nos salvó el Señor. Igual cuando decimos a veces acepté a Cristo, esa palabra de aceptar da esa idea precisamente como de que el Señor vino a mí, me pidió que por favorcito yo lo recibiera. Estoy siendo un poquito más irónico, pero finalmente ese es el pensamiento, como que Él me pidió y yo le dije, ok Señor, te acepto, te voy a aceptar.
el día de hoy. Y es que ese error también viene a raíz de la interpretación del versículo que dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, ¿sí? Que aquel que oye su voz y abre, ¿sí? Yo creo que ahí es más o sea, se tiene que hacer una exégesis más consciente de ese versículo porque no se ha interpretado correctamente. No es que yo por mi voluntad y mi querencia, ni que yo quiera abrir la puerta, no es así. Ok, ese es un versículo que a mí en lo personal me conflictúa un poquito. Me conflictúa no por el versículo, sino por mí, no por culpa de lo que dice el versículo, sino por culpa mía, porque yo lo he usado muchas veces en ese sentido. Entonces, porque además se presta para usarlo de esa manera cuando uno está evangelizando. Pero entonces decía. Tal vez las personas entienden bien ese concepto, pero es cierto, no habla de eso. Ese versículo no está hablando de cuando alguien recibe a Jesucristo. Ese versículo es parte de una de las 7 cartas que el Señor Jesucristo le manda a las iglesias. Me parece que es la de Éfeso, no estoy bien seguro, Apocalipsis 3:20. Me parece que es la carta a Éfeso, pero ahí Jesús no le está escribiendo a los incrédulos, le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia, y a una de las iglesias a las que le ponen mejores puntos, sí es eso. Entonces, no es una buena aplicación, y lo digo, yo lo he usado en ese sentido, pero prometo que ya no lo voy a usar así. Ok, bueno, entonces, iba a mencionar, la historia bíblica muestra a Dios actuando, no solo describiéndose. Esta historia bíblica no solamente describe a Dios, también describe a Dios, pero no es lo único que hace, sino que nos muestra a ese Dios creador actuando a lo largo de toda su creación. Otro concepto que es importante que tengamos claro en cuanto a la creación es que aunque Dios hizo todas las cosas que existen en 6 días, y la Biblia nos habla de 6 días, por lo tanto yo debo de entender que son 6 días, no 6 eras teológicas, como también a veces queremos ajustar la Biblia a lo que enseña la ciencia, y decimos, bueno, es que a lo mejor el primer día fue la era, no sé cómo se llama, mesozoica o alguna cosa así, y seguramente tal esta otra corresponde a tal era teológica. Bueno, esa es una adaptación que a veces nosotros queremos hacer. La Escritura dice que Él hizo todas las cosas en 6 días, y si nosotros pensamos en 6 días de 24 horas, uno podría pensar, ¿será Dios capaz de crear las estrellas y todo eso en 24 horas? Sí, además le sobra tiempo, ¿no? Le debe haber sobrado tiempo. Sí, sí. Aunque ahí también volvemos a la concepción del tiempo. Para Dios, claro. El tiempo es o sea, no, el tiempo Dios lo hizo para que nosotros comprendiéramos algunas cosas, pero el tiempo para Dios no existe. Así es. Y un día, como dice la palabra, puede ser 1000 años o 1000 años un día. ¿Sí? Entonces, que ahí también no es que sea una equivalencia, no es que la Biblia esté dando una equivalencia, un día igual a 1000 años. Es una expresión de decir, para Dios no hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo es parte de la creación de Dios. Dios es atemporal. Él es atemporal, para Él, pasado, presente y futuro es exactamente lo mismo. 10.000 millones de años es lo mismo que 10 segundos. Él es atemporal. Y entonces, bueno, toda la historia bíblica nos muestra a ese Dios actuando de esta manera. ¿Sale? Vamos con el segundo. Dios es santo. No me encanta este versículo de Apocalipsis 4:8, a donde nos muestra una parte de la adoración celestial, y hay seres que están diciendo esto: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, si algo nos muestra la Biblia, es un Dios santo. Es un Dios santo, santo, santo. El término santo, sobre todo en hebreo, puede tener dos conceptos o dos formas de entenderlo. Se puede entender como apartado
como apartados. Nosotros en ese sentido somos santos porque hemos sido apartados para Dios, y en ese sentido Dios es el 3 veces santo porque es el único de los únicos. Dios es único, no hay otro de su especie, no hay otro como Él, no hay otro que se pueda comparar a Él. Entonces en ese sentido podemos decir es santo, 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 porque es el único. Él no es su creación. Nosotros no somos panteístas y no creemos que este mueble es Dios y estas flores tan bonitas son Dios. No, todo esto es parte de la creación de Dios, pero Dios está muy por encima de toda su creación. Entonces, en ese sentido, Él es 3 veces santo porque es como que remarcar lo único que Él es, pero también en el otro sentido. Santo también significa puro, también significa bondad, también significa todas las virtudes positivas en su máxima expresión. En ese sentido, nosotros estamos en un proceso de santificación. Estamos en ese proceso. Somos santos porque hemos sido apartados, pero no somos santos en el sentido que muchas veces se toma de santo es alguien súper bueno, ¿verdad? Todos estamos en el proceso de santificación, todos, excepto Dios. Él sí podemos decir es santo, santo, santo. Todas las cualidades, todos los atributos que tiene Dios están en su máxima expresión. Por eso es que Dios no puede mejorar. Dios no mejora. Él ya es todo lo que ustedes quieran. Él es en la máxima expresión. El amor de Dios no puede aumentar. La misericordia de Dios no puede aumentar. Cualquiera de sus otros atributos no pueden aumentar. Están en su máxima expresión, en lo más alto que puede haber. Entonces, eso es lo que el Apocalipsis yo creo que está reflejando aquí cuando dice que Él es santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso. Ok, y hay una realidad, y llegamos y yo sé que aquí vamos viendo y en el material vamos viendo a lo mejor los esquemas que hemos visto por separado. Por ejemplo, era que yo leía esta expresión. Particularmente me acordaba de Libros y Palabras, que hace poquito la hermana Elena me regaló un cubo donde tiene también ese esquema, y tenemos el librito también de diferentes colores, y tenemos las pulseritas que a veces usamos con los niños, y tenemos los corazones también, y bueno, expresan uno de ellos esta verdad: el pecado separa al ser humano de Dios. Y eso lo dice bien claro la Escritura, ¿sí? Porque el pecado, su pecado, hizo separación entre ustedes y yo, dice el Señor Todopoderoso, en el libro de Isaías. Entonces, el pecado nos separa de ese Dios Santo. Ese Dios Santo nunca va a conciliar o a negociar con el pecado, ni con el pecador. Jamás, Dios nunca va a estar negociando con el pecado. Dios no se hace de la vista gorda nunca. Él es santo y por lo tanto el pecado, cualquiera de sus manifestaciones, nos ha separado de ese Dios santo. Y esto hace que los seres humanos tengamos la necesidad de una expiación. La expiación lo entendemos como que el pecado sea quitado, como que el pecado sea borrado, como que el pecado sea perdonado totalmente. Esa es la expiación. Y cuando nosotros vamos entendiendo eso, vamos entendiendo partes a lo mejor tan complicadas de repente, como es todo el libro de Levítico o partes del libro de Éxodo, donde nos comienza a hablar de todas esas ceremonias tan detalladas que Dios le dijo al pueblo de Israel, que le dijo a Moisés, de cómo tenían que hacerse los sacrificios, las ofrendas, de cómo tenía que estar vestido el sacerdote, cómo tenía que estar construido el tabernáculo y después el templo, las medidas, cuántos lienzos tenían que ir de las cortinas, cuánto tenía que medir cada una de ellas. En fin, uno va entendiendo todo eso
porque solamente están anunciando la expiación verdadera que iba a ser Cristo Jesús. Pero es tan importante para Dios esto que quiso hacerlo de una manera detallada, explicarlo de una manera detallada. Y entonces encontramos que hay una necesidad de expiación. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Levítico, enseña la gravedad del pecado. Es lo que aparentemente Dios está tratando de enseñarnos a nosotros, que el pecado es serio para Él, que el pecado es algo grave, que el pecado es algo que a Él sí le importa mucho. Tan es así que Él estableció todo este sistema sacrificial tan complicado, porque vaya que es complicado, para hacernos entender la gravedad del pecado. Y también que entendamos que el perdón es costoso. El perdón es costoso. El perdón no es gratuito. Bueno, es gratuito para nosotros, sí, pero el perdón en sí, la expiación en sí, tiene un costo elevadísimo. Hermanos, como en toda esa época, a partir de que fue dada la ley de Moisés, y tal vez hasta el año 70, cuando terminaron los sacrificios de la destrucción del templo de Jerusalén, como cuántas ovejas, machos cabríos, bueyes, palominos se habrán sacrificado en todo ese tiempo. Billones, dice Karim. Ok, muchos, no tenemos ni idea. Pero eran todos los días, todo el día. Bueno, desde el amanecer hasta que se ponía el sol, los sacerdotes estaban sacrificio. Y cuando era el día de la expiación, todavía más. ¿Sí? Ahora, todo eso, ¿a dónde estaba apuntando? A Jesucristo, a la cruz del Calvario. Estaba apuntando hacia allá. Dios se tomó la molestia de establecer ese sistema durante siglos, a que millones o millones de animalitos de estos fueran sacrificados, para que nosotros pudiéramos entender una sola cosa: el perdón es costoso. El perdón sí tiene un precio, y tiene un precio tremendamente alto, tan alto que Dios se tuvo que encarnar en la persona de Jesucristo, morir en la cruz, siendo el inmortal. Él murió para que ese pecado fuera expiado, para que ese pecado fuera perdonado. Entonces, ¿cómo pudiéramos minimizar el pecado? ¿Cómo pudiéramos decir, es un pecadillo? O es un pecado de eso, todo el mundo lo hace, o todo el mundo lo dice, o no sé, tantísimos pretextos que encontramos rápidamente. No, hermanos, el pecado es algo verdaderamente serio. El perdón es algo verdaderamente costoso. Y eso es lo que la Biblia nos va narrando en todos esos libros. ¿Ok? Bien, seguimos con el mismo, que Dios es santo. El día de la expiación, ya hice referencia a esto, ya no me voy a entender mucho, pero el día de la expiación, o el Yom Kippur, era tal vez la celebración más importante en todo el calendario litúrgico judío. Era el día más importante. ¿Por qué? Porque era el día especial en que el pueblo podía ir a obtener expiación, aunque ahora nosotros entendemos que era solamente un tipo de la expiación verdadera que iba a venir después en Jesucristo. Una de las cosas, por ejemplo, que había el día de la expiación es que había un acceso limitado al lugar santísimo. ¿Cuántas personas entraban al lugar santísimo el día de la expiación? Una, ¿verdad? El sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, ¿sí? Solamente él. ¿Cuántas veces al año entraba al lugar santísimo? Una vez, solamente el día de la expiación. No tenían permitido entrar ningún otro día, ¿sí? Y bueno, hay toda una serie de características que tenía que cumplir este hombre pecador, para poder entrar a ese lugar donde solamente era un símbolo, hermanos. Porque no era que Dios estuviera viviendo ahí en el lugar santísimo, ¿verdad? Eso es un símbolo, eso es una manera de expresarlo, pero aún el símbolo termina siendo tan santo, termina siendo tan importante, que no cualquiera podía entrar.
y no cuando se le ocurriera, ni de la forma que se le ocurriera. Tenía que entrar exactamente como Dios lo había dicho. Tenía que hacer el sacrificio primero, traer la sangre, y todo lo que tenía que hacer adentro del lugar santísimo. No hacía lo que se le ocurría, o como nosotros decimos tantas veces, lo que nace desde el corazón, ¿verdad? No lo que nacía de su corazón, es lo que la palabra le decía que tenía que hacer. Ok. Y el sumo sacerdote ya entra una vez al año. La sangre del sacrificio, por supuesto, apunta a la reconciliación, esa reconciliación que se va a hacer verdadera con el sacrificio del Señor Jesucristo, y enseña que el pecado requiere muerte. Esa es otra enseñanza que es clara también en la Escritura. ¿Por qué ese sentido? Y a lo mejor a los defensores de los animales a lo mejor dirían, pero qué cosa más terrible, ¿no? Esos millones o millones de pobrecitas ovejitas que fueron sacrificadas. ¿Por qué? ¿Para qué era todo eso? Bueno, para enseñar que el pecado lleva a la muerte. Que el pecado, o la expiación del pecado, más correctamente dicho, requiere de la muerte. Y dice también en el libro de Hebreos que finalmente sin sangre no hay remisión del pecado. No era la sangre de los corderos, era el anuncio de la sangre del cordero de Dios que va a ser derramada más adelante lo que se estaba haciendo. Y el libro de Hebreos nos explica también muy claramente, dice, por eso tenían que estar repitiendo lo mismo vez tras vez. Si hubiera sido suficiente, hubiera bastado con que lo hicieran una sola vez y ya. Pero eso fue hasta el sacrificio de Jesucristo. Ahí sí, hecho una sola vez y para siempre. Irrepetible. Pero bueno, ese es el costo del perdón, y ese es el precio que tiene que ser pagado por el pecado. Y eso es parte de toda esta metanarrativa de la que hablábamos en un principio. Dios es fiel, y a lo mejor con esta no voy a quedar nada más. Dios es fiel. Primera de Juan 9 también nos dice, y esa es otra característica de Dios. Creo que nos da tiempo de leer Éxodo 34, 6 y 7, si alguien lo busca acomodar en 30 segundos. 29, 28, 27, 20 segundos. Ok, ya lo tengo. Amén. A ver, Carito, adelante. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. El 7 también. Que guarda misericordia que ya es, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocencia al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, si ustedes se fijan, hermanos, y escucharon detenidamente lo que leyó Carito, se habrán dado cuenta que hay una aparente contradicción, particularmente en el versículo 7. Dice por un lado que perdona la iniquidad, pero por otro lado dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces uno dice que perdona la iniquidad, pero no da por inocente al culpable, y tal pareciera que hubiera una contradicción, que desde luego no es contradicción. La Biblia no se contradice en ninguna parte, pero hay una tensión ahí. Por un lado es misericordioso y perdonador. Hoy ya me voy a predicar aquí, me voy a predicar Dianita, pero va a predicar sobre una parte de lo que yo voy a explicar en la tarde allá en Betel. Pero ahora precisamente de ese Dios, vamos a predicar del Salmo 103, de ese Dios que es perdonador, que es grande en misericordia, que es lento para la ira, ¿sí? Y entonces por un lado tenemos a un Dios misericordioso y perdonador, pero por otro lado nos dice que no deja impune al culpable,
que no va a tener por inocente al culpable, que de ninguna manera lo va a dar por inocente. Y ahí aparentemente hay una tensión aparente, una contradicción aparente en el Antiguo Testamento, y esa contradicción aparente Cristo la resuelve. Cristo resuelve el enigma. En Cristo es en quien podemos entender que Dios al mismo tiempo no va a dar por inocente al culpable y al mismo tiempo es misericordioso y perdonador. La justicia de Dios, el justo juicio de Dios en contra del pecado y en contra de los pecadores cayó sobre la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. Él cargó con nuestro pecado. Muchas partes de la Biblia dicen eso. Él llevó con nuestro pecado de tal manera que la justicia de Dios se resuelve en la persona de Jesucristo. En otras palabras, se resuelve en el mismo Dios. Es misericordioso, es perdonador hacia aquellos que vamos a Él por medio de Jesucristo, porque su justicia ya fue satisfecha en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo cargó con todo ese pecado. Sin embargo, ese enigma, esa tensión, esa aparente contradicción, la vamos a encontrar resuelta hasta el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros separamos el Antiguo del Nuevo Testamento, nos vamos a perder de esa continuidad, de ese cumplimiento que se da. Por eso es que, y esta es una pregunta bien frecuente, no tiene mucho que alguien me le hizo en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué es más importante, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Esa fue la pregunta que me hicieron a mí directamente. Los dos. Tú no puedes entender, no puedes entender uno sin el otro. No puedes entender el Nuevo Testamento si no tienes el Antiguo Testamento. Pero si nada más te vas con el Antiguo Testamento, te vas a quedar con la historia incompleta. La historia que ya fue contada, te vas a quedar con ella incompleta, que es lo que les pasa actualmente a los judíos, ¿verdad? Ellos tienen exactamente la misma Biblia que nosotros tenemos. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ellos le llaman Tanaj, pero es la misma, los mismos libros incluso que están en Reina Valera 1960, pero se niegan a ver la historia completa. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento para ellos no existe. Entonces, ¿cuál es más importante? Los dos son igual de importantes. Es una historia, es la historia de la redención. Muy bien, termino nada más con esta idea. Jesús es el sustituto inocente. Isaías capítulo 53 habla de manera muy detallada del siervo sufriente, y ese es el sustituto de nosotros, con la diferencia de que Él sí es inocente, nosotros no lo somos, nosotros somos culpables. Cumple las promesas del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo. Satisface la justicia y muestra misericordia. Dios está satisfaciendo su justicia al dejar caer su juicio en la persona de Jesucristo, pero muestra su misericordia al no dejarlo caer en nosotros esa justicia. Y todo esto nos permite ir viendo la fidelidad de Dios. Decimos que Dios es fiel porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Todas las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Testamento y en la época que ha seguido. El Mesías sufriente, esperado, es quien lleva esa carga. Ahí nos quedamos. La siguiente característica es que Dios es amoroso, y la otra que Dios es soberano. Son las dos que nos van a quedar pendientes. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo? Inconformidad. ¿Josué, tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Hermano Alejandro, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Hermano Carlos. Bien. Bien, si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces vamos a orar para terminar. Hermano Carlos, ¿podría orar para que terminamos? Padre, te damos gracias, Señor, por
palabra, a través de ella vemos, Señor, y conocemos quién eres. Gracias porque hemos creído en la verdad, nos ha hecho libres de todas nuestras cargas, Señor, pero principalmente porque nos has dado la vida eterna y tú has prometido el amor para todos nosotros. Gracias, Señor, por enviarme a Señor Jesucristo para darnos esta vida, esta nueva relación que tenemos contigo. Sigue, Señor, edificando tu iglesia y a todos nosotros, Señor, para que demos testimonio de lo que hemos creído, Señor, en verdad. Te damos gracias por todo.